Bueno, cada día que pasa y en la medida que van sucediendo los acontecimientos, o sea, produciéndose hechos conjuntos que aparentemente siendo aislados confluyen a un mismo objetivo, a un mismo centro, a un mismo vértice. Entonces, ahí nace el análisis de cosas que nosotros las tenemos incorporadas naturalmente y que jamás se nos ha ocurrido pensar. Y entonces ahora, por las circunstancias que atravesamos, por la adversidad que se nos presenta a cada instante, se presentan estas situaciones que hacen posible que analicemos y nos busquemos explicaciones. Porque uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es que no se explican las cosas como realmente las pudiera entender el pueblo, que es la gran mayoría. O sea, la tienen ubicada, las tienen localizadas, enfocadas muchos sectores de la sociedad que saben realmente lo que esas fuerzas representan. Pero para que llegue a la gran masa, que digan, caramba, es cierto, eso no me había dado cuenta yo. Entonces, nosotros que estamos buscando la cosa y justificando un montón de situaciones, tratando de entender, porque en la medida que nosotros que comunicamos de alguna manera, entendamos las cosas, podemos a lo mejor transmitir algo para que le aclare la mentalidad a la gente y hagamos posible que muchas cosas que están ahí detenidas o que están sin explicación o que aparentemente no se van a resolver nunca, quizá encuentren una vía para que se empiece a entender y se empiece a trabajar sobre ello para realmente obtener resultados. Porque el tema no es pelearse, ni discutir, ni descalificar a nadie, ni decir que este es un imbécil, que es un tarado, que son unos hijos de no sé cuánto, sino buscar las confluencias. Y las confluencias se buscan y se encuentran por los razonamientos, no por la imposición, no por la violencia, no por el escarnio, por la venganza, sino porque se maneja las situaciones que son dramáticas y se les da un contenido y la gente empieza a entender y dice, mirá vos, qué cosa, esto realmente no lo tenía pensado. Hoy vamos a hablar de un tema que es convergente, o sea, simultáneo, son dos fuerzas potenciadas en este momento, potenciadas a la excelencia, al extremo, no potenciadas más o menos, que son los médicos, la parte humana de nuestra sociedad, con su comportamiento, y el poder financiero, criollo, que es el que genera, digamos, la orientación de todo lo que sucede en el país. Que de ellos depende, de la economía depende todo lo que suceda y lo que pasa en el futuro. Vamos a hablar de ese tema, ¿qué les parece? Fíjense que por las circunstancias que fueren, solamente dos sectores en la Argentina se dan cita para echarse al hombro la responsabilidad de salir de este atolladero, que son la heroica presencia del sistema de salud en la Argentina, con todos sus médicos, con todos sus enfermeros, con todos sus profesionales, con sus científicos, con todos sus instrumentos desde todos los órdenes, con sus instituciones hospitalarias, en fin, todo ese gran complejo que significa la salubridad en la Argentina, excepto la medicina privada, que todavía no ha hecho presencia, o sea, no hay una oferta de la medicina privada que realmente se ha puesto al servicio del pueblo. Pero la medicina en general y sobre todo los médicos están dando un ejemplo extraordinario, una grandeza con el riesgo de su propia vida. Entonces es una cosa que realmente conmueve y compromete, o sea, pero también siente un orgullo porque la universidad, que ha sido la formadora de todos esos grandes profesionales, de esos misioneros, es un orgullo para Argentina que en este momento estén en el frente de la batalla, estén en frente de la batalla librando una gran tarea a riesgo incluso de su propia vida por el contagio y todo eso. Cuando uno observa ese accionar de ejemplos de solidaridad, es emocionante. Posiblemente nosotros quedemos en deuda con ellos por cientos de años, porque
no había sido expuesto ese sector de la responsabilidad social, digamos, en evidencia, pero ahora es una muestra extraordinaria. Y el valor que tiene esa gente representa la autenticidad del argentino, o sea, la grandeza de su entrega absoluta, una cosa que es escasamente rescatable en estos tiempos. Es decir, eso nos está permitiendo que tengamos la capacidad de reconocer esos valores, exaltarlos, estimularlos y realmente potenciarlos, porque son una de las pocas cosas que realmente se mantiene con una pureza increíble. Tanto es así esa como la parte de la salud, como la parte de la educación. O sea, la parte de la educación también se mantiene con una gran integridad, a pesar de haber sido tan agredida durante los últimos tiempos, por la cantidad de planificaciones erráticas que ha tenido el sistema educativo argentino. Pero el tema de la salud ha sido un tema castigado por los gobiernos que han estado, que no se han ocupado de la salud de la población. Al contrario, han hecho pingües negocios, han proliferado las privatizaciones de la salud y han condicionado, si bien es cierto, los institutos que ha habido para ocuparse de la salud de la población ha sido heroico el trabajo de los médicos, de los profesionales, pero ausente la presencia del gobierno para crear grandes instituciones con las últimas tecnologías y hacer una cadena hospitalaria que realmente garantice la seguridad de la salud de toda la población. O sea, si uno observa en detalles y penetra en el submundo, ve la cantidad de marginación que hay en respecto a la salud y cuánta deuda social tiene el sistema de salud en la Argentina en relación a lo que debió haber sido, de acuerdo a nuestros principios, que para nosotros son muy bien conocidos, reevaluados ahora después de tanto tiempo, y que fue un orgullo para nosotros el sistema de salubridad en la Argentina, la atención a la niñez, la prenatal, la atención a la vejez, a la ancianidad. O sea, todo eso había una cantidad de elementos que contribuían a dar un ejemplo que era un orgullo argentino, el sistema de salud, hospitales, previa, en fin, todo ese contenido enorme que significa la garantía de la salud de una población. Entonces eso, nosotros ahora que de golpe nos hemos encontrado frente a una pandemia y que realmente donde vemos que flaquean los puntos álgidos de la sociedad, vemos que se eleva por encima de toda esa mediocracia el sistema médico y sobre todo las personas. O sea, los médicos, las enfermeras, los especialistas, toda esa gama que se ocupa y está al frente de batalla. Pero simultáneamente, también nosotros nos permite ahora ver la otra parte, la parte perversa y negativa, lo más ruin de nuestra sociedad, que se está mostrando también en plenitud. Y es la asignatura pendiente que tiene nuestra sociedad, y sobre todo nuestro gobierno, por supuesto. Y correlativamente, el mayor descalabro que viene soportando el país durante los últimos 50 años está en el poder económico. Los instrumentos financieros, todo lo que gira en torno a las finanzas y a la capacidad de poder sustentar al país en un proyecto serio con proyección de futuro. O sea, ¿y en quién está la finanza? Si bien es cierto la política es la que aparentemente condujera o conduce todo eso, no es así. Es a través de los especialistas que son los economistas, que son el grano del sistema. O sea, lo peor que tenemos nosotros en Argentina es los profesionales de la economía. ¿Por qué? Porque son preparados en una universidad de excelencia que en cualquier parte del mundo que se presentan son no solamente idóneos, capaces, extremadamente preparados, pero con una flexibilidad hacia el panquetismo, o sea, trabajar contra los intereses de la Argentina. O sea, todo graduado universitario brillante es cooptado por los poderes financieros internacionales que
han llevado al país a lo que estamos. O sea, no es que ellos no sepan, que no estén capacidad para, si realmente desearan poner el pecho, como decir, o poner su inteligencia al servicio del país, que no serían capaces de resolver los problemas económicos y de proyectar o de proponer un realmente plan económico que sacara de la inmensa pobreza y marginación social al 75% de la población que está sumido hoy. Entonces, el gran problema nacional no es nada más que estriba en un sector de la sociedad profesional, o sea, en los economistas, los graduados en economía. Esos son los verdaderos responsables de nuestra desgracia. Si nosotros los argentinos tuviésemos la fortuna de que los economistas se parecieran a los médicos, tendríamos un país de maravilla. Pero, lamentablemente, ellos ni bien se gradúan o antes de graduarse ya están siendo cooptados, incluso ya cuando son estudiantes sobresalientes, ya son teniendo en cuenta, están siendo vistos o teniendo en cuenta por los agregados culturales de determinadas embajadas que están viendo los prospectos en las universidades en determinados y específicos ítems, ya sea en la ciencia, en la tecnología o en la parte de la economía. Por eso vemos nosotros que muchachos de 30 años han hecho una carrera extraordinaria en el exterior e incluso han sido mandados, como lo ven ahora, a que rijan los destinos de la economía. ¿Quién los pone? ¿Quién los pone? ¿Los intereses nacionales? Este muchacho que ahora está representando al país en el campo económico y que está negociando los intereses de 45 millones de argentinos que están hundidos en una plataforma allá en el fondo del océano. Viene a salvarnos un muchacho que tiene 30 y tantos años, tiene la capacidad intelectual o tiene detrás. Él es el majarón de proa de un proyecto que nosotros desconocemos. Por toda la anuencia de información que proviene de todas partes, nosotros sabemos que este es un caballo de Troya, pero es el dominio absoluto. O sea, el presidente de la Argentina, el presidente Alberto Fernández, nos da un paso si no consulta con el ministro de Economía, que es el puente a través donde va a recabar de las luces de colores, o la luz verde o luz roja o luz amarilla. Entonces fíjense en qué estamos nosotros. O sea, nosotros tenemos una incertidumbre absoluta. O sea, no es que el argentino falle y que sea un perverso, porque estamos viendo que salido de las mismas universidades hay un ejemplo de humanidad extraordinaria en los médicos y en todo el servicio de salubridad. Y por otro lado, de las mismas puertas de esas universidades salen los tipos que nos han hundido el país y nos han entregado a la voracidad internacional. Entonces, es una cosa que no tiene explicación eso, o tiene explicación y no la queremos, o no nos la quieren dar, o no la queremos nosotros escuchar. Con esta forma de analizar los valores que representan nuestra sociedad, nos va a llevar a clarificar nuestra manera de pensar y de entender qué es lo que nosotros por lo cual tenemos que luchar y qué es lo que debemos exigir a las autoridades constituidas a las que nosotros elegimos con un voto. ¿Qué le podemos pedir al presidente o a la vicepresidenta o al Poder Ejecutivo, al Legislativo, que nos representen quién? Esta gente que nosotros ni siquiera sabemos de dónde salieron. O sea, nosotros sabemos que los médicos están ahí porque representan el ser nacional. O sea, fíjese que cualquier ideología, yo no sé la ideología que tienen los médicos, pero sí sé lo extraordinariamente concretos que son cuando toman sus decisiones. No sé si son peronistas, si son radicales, conservadores, pero fíjese, son argentinos y están haciendo una tarea extraordinaria como argentinos. O sea, hay valores en la patria, no es que todo el mundo sea lo que quiera uno pensar. Sin embargo, los resultados ustedes saben cómo son. Y no tenemos derecho a preguntar por qué suceden esas cosas, quién nos condiciona, a qué se debe que ha habido una entrega tan absurda y absoluta,
que no tengamos derecho nosotros a, por lo menos, si no podemos detener la opción, por lo menos que nos expliquen por qué suceden esas cosas. Es decir, estamos entrampados, pero no porque no tengamos valores en el país. En el país tenemos valores, y así como te digo, los médicos, tenemos científicos, tenemos especialistas, tenemos industriales, gente que con lucha, con tesón, con entrega, con grandeza de alma, con ese sentimiento nativo de que quiere que la Argentina sea la Argentina. Y tenemos luchas continuas, increíbles, porque tenemos que enfrentar siempre enemigos que nos imponen. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un problema ahora con el tema de los precios de todos los productos que aumentan sin cesar y que no hay forma de poder detenerlo. Y entonces, vamos a averiguar, porque este es lo bueno del tema, vamos a averiguar por qué los precios se disparan a cada rato y no hay forma de controlarlo. ¿Quién es el formador de precios? Y empresas internacionales. No son los productores argentinos, no es el boliviano o el paraguayo que siembra lechuga o tomates o lo que fuere, o papa, el que eleva el costo de los precios en las góndolas del supermercado. Es el formador de precios. ¿Quién es el formador de precios? ¿Un criollo, un paisano nuestro? Un tipo... No, es una empresa corporativa que se rige desde quién sabe de qué lugar del mundo y que especula, de acuerdo a los precios de la moneda de la divisa internacional, te cobran a vos una lechuga de acuerdo al análisis hecho en Londres o en Nueva York. Entonces, fíjate vos, lo elemental, lo fundamental de nuestro vivir, de nuestra existencia, está enajenada. Está enajenada en la salud, está enajenada en la comida, en la alimentación, o sea, en la economía. Sí. Ahora bien, podemos nosotros romper ese cerco, porque ese es un cerco perverso, del cual los autores responsables de eso no fueron los que vinieron, esos representantes o esas corporaciones o esas compañías. No, fueron los nuestros graduados en nuestras universidades, como abogados o como economistas, los que hicieron la entrega, los que se prestaron para firmar, para traer proyectos, en fin, y son todos multimillonarios. Entonces, cuando vos analizás desde el pueblo, como en este caso, cuál es la causa de nuestras desgracias, y está muy a la vista, o sea, no necesitas demasiada inteligencia para darte cuenta. Y claro, cuando convenimos que se pueden resolver los problemas, sabemos que la base de sustento es un problema político, no es un problema social, no es un problema económico de parte de la economía popular, porque somos consumidores consuetudinarios, nos pongan el precio que nos pongan, lo pagamos, o sea, no tenemos prohibido averiguarlo y si lo averiguamos nos ponen un palo en la nuca. O sea, nos siguen dando, o sea, no hay derecho a nada, no nos autorizan a que tengamos derechos para hacer valer nuestra presencia. Nosotros no podemos fiscalizar ningún precio, no podemos fiscalizar ningún empresario, no podemos fiscalizar ninguna corporación, no podemos hacerle competencia. Cuando le proponemos al gobierno surgir con una competencia para bajar el costo de la alimentación al 50%, nadie escucha, nadie se entera. ¿Te imaginas? Tienen servicio de inteligencia para ver hasta qué es lo que no come, sino lo otro, pero no se enteran de que uno le ofrece, o que hay cantidad de gente que le ofrece al gobierno posibilidades de competir con esas corporaciones que nos están destruyendo la familia argentina, porque no están destruyendo solamente el país, destruyen el país económicamente como está, y nos están destruyendo la familia, y el gobierno no escucha. O sea, también por eso te digo que el problema es político. En fin, este paseo que hemos dado por todas las cosas aparentemente muy mezclado, no te creas que es tan confuso. Tiene un sentido y tiene una orientación exacta. No estamos guitarreando, porque no estamos vendiendo nada, estamos evidenciando que es otra cosa. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Vos creés que pudiéramos lograr que los economistas se uniesen todos en una asociación, en lo que vos quieras, para realmente proponer un proyecto de patria
que pudiéramos recuperar todo lo que se ha perdido, ese 80% del país que se han enajenado? ¿Vos crees que ellos no son capaces de hacerlo si se lo propusieran? Y si realmente hubiese un sentimiento nacional, que todos los economistas, todos esos que los oí cacarear todos los días en la televisión, depusieran sus miserias, o sea, lo vendidos que son, y se hiciera una asociación de todos los economistas y dijeran, bueno, vamos a, entre todos, proponer un proyecto de país para recuperar lo que hemos nosotros ayudado a enajenar y cómo recuperar todo eso perdido y capitalizar al pueblo. ¿Te imaginas? Tendríamos los médicos de excelencia en una vitrina y los economistas de excelencia en otra vitrina y un país floreciente. ¿Vos no te imaginás, no te lo podés soñar eso? Tu imaginación no puede concebirlo. Sería extraordinario, ¿no? Que los economistas, todos esos que saben tanto, porque saben, ¿eh? Y saben dónde están todas las trampas y saben dónde están todos los nidos que hacen esas trampas. Pero te lo dejo como tarea para que lo penses a ver si sería posible eso. Sería extraordinario. En fin, mañana nos volvemos a ver en el post-coronavirus, o sea, con este regalo maravilloso. Te lo voy a mostrar ahora. Mirá lo que es esto. Con esto nos despedimos. Mirá lo que es esto. Mirá qué maravilla. Te lo muestro para que me envidies. Sanamente, por supuesto. Mirá qué cosa hermosa. En fin, mañana nos volvemos a ver, hermano. Gracias por todo.